chicas que estar en pareja y al salir decidir no ponerse un escote porque tienen novio. ¿Vas a salir de fiesta? ¿Qué te vas a poner? ¿Con quién estás hablando? ¿Y por qué habláis? Cosas así, y eso al final ya es un control. Sí, y sí que aquí ha pasado, o sea, han pasado cosas que has tenido que entrar, porque había gente que se pasaba de la raya. Sí, o sea que no hay que esperar a que llegue a las manos, sino que ya en el sentido en el que ves que una persona está siendo molestada y que está incómoda por el trato que está recibiendo por la otra persona. Si ves esa situación también tienes la obligación de Claro. actuar, porque puede ser que la otra esté intimidada o lo que sea, y Claro. yo creo que sí tienes que actuar también. Yo he actuado. Y gente que cuenta, o sea, suelta comentarios como feminazi y eso es simplemente comentarios fáciles para intentar desprestigiar ahí toda la igualdad y todo el... Es que creo que todo el tema de feminazi y todo eso es bastante complicado, porque llaman feminazi a las feministas en general, porque el feminismo al final es igualdad de género. Sí, sí. Mucha gente también, yo creo que no sabe el... Claro, el y mucha gente se cree que el feminismo es vamos a aplastar a los Sí. hombres, y no es así. Yo sí he sentido miedo, y no solo yo, mis padres, o sea, yo durante años he estado obligada a venir acompañada a casa. ¿Sabes? Cuando tenía más, pues igual 15, 16 años, que es cuando empiezas a salir, también a esperar la preocupación de los padres. Oyes muchos casos de, mira, han violado a una chica porque iba sola a casa, y son muchos casos. Y ya si vives en un barrio en el que no hay mucha gente, que es una zona que suele haber gente pues bebiendo o lo que sea, pues ya sí que sientes miedo. Yo siempre prefiero ir acompañada a casa. Como chico o como hombre, yo creo que no sientes ningún miedo a ir a casa solo. O sea, en el ámbito, o sea, puede sexual. que sea porque te atraquen o porque otras cosas, Sí. pero no en ese ámbito. Pero es que me parece muy triste que tengamos que andar así. Que yo no pueda ir tranquilamente a mi casa, por miedo de que me puedan violar o simplemente acosar.